Muy buenas. Muy buenas, las ¿Has 7 en visto? punto. Esta vez vamos, clavado, lo hemos clavado completamente. Tecnología. Bueno, buenas tardes a todos los que se estáis incorporando, que veo que ya hay bastantes personas a esta décima sesión de la música confinada que estamos celebrando cada miércoles y cada sábado en el canal de Instagram de Esquerzo, conversaciones con gentes de la música y no solo de la música, gentes vinculadas al mundo de la cultura en general, para analizar y para reflexionar acerca de esta situación tan tremenda que nos está tocando vivir a todos. Hoy tenemos el lujazo de tener con nosotros a John Matabosc, director artístico del Teatro Real, que ya está ahí delante. ¿Qué tal, Joan? Buenas tardes. Buenas Buenas tardes, ¿qué tardes. tal? Hola Juan, ¿cómo estáis? Muy bien, muy bien. Y nada, un placer tenerte aquí. Vamos a comenzar la conversación con la pregunta obligada. ¿Cómo estás llevando este confinamiento que ya dura 2 meses, más de 2 meses, me parece? Uy, ¿cómo estoy llevando? Pues, Sobre bueno, todo en primer lugar, sobre gracias. todo una persona tan hiperactiva como tú, una persona que te gusta, tan social y tan hiperactiva como tú. Está siendo difícil. Pero bueno, primero de todo, gracias por invitarme. Encantado de acompañaros en esta sesión. Pues lo estoy llevando con mucha resignación y con mucho trabajo, porque lo que acabas descubriendo es que pues desarmar los proyectos acaba siendo casi, casi, casi tan complicado como armarlos. Estamos trabajando pues eso en la planificación de los próximos meses, pues bueno, a la espera de si se puede reanudar la actividad con todas las garantías, obviamente, de seguridad para los trabajadores del teatro y para el público. Y pues nada, pues trabajando en la planificación de las próximas temporadas y muy Ujú. especialmente en encontrar la forma de reubicar pues las óperas que se han tenido que cancelar este año. Esa es una primera pregunta también obligada, claro, porque todo esto ha ocurrido justo en el momento en donde estaba la temporada, en ese momento, en ese punto ya de sazón, a punto de llegar a algunas de las apuestas, algunos de los platos fuertes de la temporada 19-20. Se quedó el Aquiles Shinshiro ahí colgado y nos hemos quedado sin ver, lamentablemente, pues cosas tan importantes como el Lehar de Oliver Reitman, La pasajera de Weinberg, en fin, ¿qué va a pasar con todas esas producciones? ¿Hay alguna posibilidad de que vuelvan a recobrarse, a retomarse, especialmente el Aquiles in Shiro, que era una producción absolutamente del Teatro Real? Pero me interesa también saber si vamos a poder, particularmente yo me confieso un gran amante de Weinberg, de la música de Weinberg, conozco La pasajera y realmente estaba casi contando los días que faltaban para esa producción y nos hemos quedado todos así, pues eso, desmayados. Bueno, sí, además hicisteis un dossier fantástico en Excelso dedicado precisamente a la figura de Weinberg. A ver, vamos a intentar volverlo a hacer todo. Es decir, de hecho, he dicho antes la palabra cancelar y no es muy adecuada. Cancelar no vamos a cancelar nada. Estamos trabajando pues para encontrar un periodo para presentar en el futuro todos los títulos que se han visto afectados. Se va a hacer otra vez pues Akira Inshiro de Corselli, que estaba ya casi, casi, casi pendiente de estreno, porque cuando empezó todo esto y se declaró el estado de emergencia, pues estábamos a un día del pregeneral, por lo tanto realmente Akira Inshiro es una producción que prácticamente está hecha, pero también vamos a volver a hacer en el futuro Lea de Rayman, La pasajera de Weinberg, Iris de Mascagni, también estamos buscando un periodo para el Netherlands Dance Theatre. Estamos rehaciendo el planning para encontrar la manera de encajar esta más que cancelada programación no ejecutada, digamos, dentro Uh de -huh. alguna de las temporadas próximas que todavía permiten un cierto margen de maniobra. Esto no es fácil, no es fácil porque hay que encontrar periodos en los que todos los artistas pues contratados para el periodo cancelado vuelvan a coincidir con sus agendas disponibles. No es fácil, pero bueno, al final se consigue. Uh No será -huh. inmediatamente, será en algunos casos a 3 o 4 años más tarde, pero vamos, todo, realmente todo lo que sea pospuesto, pues se va eso a volver a presentar en otro momento. De todas las producciones que se han caído del cartel, esta temporada, este fin de temporada, ¿cuál es la que más sientes haber perdido por el momento? ¿Aquiles in Shiro, probablemente?
Yo siento todas, todas las que las que han caído, porque todas las óperas están ahí por algún motivo. Aquí en Shiro, pues porque era una operación muy importante de recuperación de patrimonio español, de una obra que además en los ensayos fuimos descubriendo que ya lo sabíamos o lo intuíamos, pero hasta que no lo ves realmente sobre el escenario no te das cuenta de que realmente la obra funciona estupendamente y es muy buena música, pero es que además es un fantástico artefacto teatral. Marianne Clément había hecho un excelente espectáculo y además el reparto era colosal realmente, y Ivor Bolton además se lo tomó con una, vamos, se lo tomó como una especie de reto propio realmente de lograr realmente que esta obra volviera a casi diría regresase al repertorio y al margen de la exhumación que habíamos previsto nosotros. Lea de Reimann, pues porque obviamente era un acontecimiento enorme, era el estreno en España de una de las obras más importantes del siglo XX, y me parece que después de que se ha hecho pues Moses und Aaron y se ha hecho pues Die Soldaten, pues realmente ahora tocaba realmente una obra de Reimann que es un poco en fin, un compositor que es un poco hijo, un poco de toda esta estética, y Lear, además en una producción fantástica de Calixto Vieito, y un reparto también fantástico. Bueno, todo esto va a volver, ¿no? Y Pasajera de Binder por motivos obvios, es decir, La Pasajera es una de estas obras increíblemente olvidadas, ¿no? Que de repente desde hace pocos años, gracias al Festival de Bregenz, han vuelto a la actualidad, han vuelto a programarse, y en esos momentos es una obra que se está haciendo muchísimo porque es que la obra es impresionante, es una obra realmente estremecedora. A mí me sabe muy mal que no la hayamos podido hacer, pero repito, volverá, la vamos a volver a hacer, y además con el mismo cast y con la misma producción. Y también Iris, porque Iris también era un proyecto a ver, iba a decir divertido, probablemente divertido no es la palabra, pero sí que es una obra muy interesante, que probablemente da un enfoque de Mascagni muy diferente de lo que la gente se cree, ¿no? El pobre Mascagni ha pasado a la historia como ser un poco, no ya un compositor verista, sino casi el papá del verismo, ¿no? Y eso él, pues lo hubiera odiado con todas sus fuerzas, porque él se veía a sí mismo de una manera muy diferente a eso, y justamente Iris da muy la medida de cómo Mascagni se veía a sí mismo, como un compositor mucho más sofisticado, mucho más próximo a la estética simbolista, etcétera. Y bueno, también es una pena, pero también vamos a volver a hacer Iris. Y también me sabe muy mal el Netherlands, porque el espectáculo del Netherlands, que esto va a ser realmente lo más difícil de recuperar, porque era un gran espectáculo que conmemoraba el aniversario de la inauguración de la compañía, y eso va a ser más difícil porque evidentemente esto probablemente no va a estar en el repertorio de la compañía dentro de unas temporadas, pero bueno, es igual, volverá el Netherlands, y si no puede volver con este programa, volverá con otro de sus fabulosos programas. Yo sentí especialmente también la pérdida de las dos funciones de Los Nibelungos, de la película de Fritz Lang que teníais programadas, que era inminente además, eran casi una semana después de que se declarase ya el estado de alarma, con la música en directo, dirigida por Nacho de Paz. Eso sí, me imagino que no habrá problema de recuperarlo cuando se celebren las dos jornadas que faltan de la tetralogía, ¿no? Pues vamos a intentar también volver a ello cuando hagamos El Ocaso de los Dioses. Para Siegfried no, porque ya la temporada cuando se estaba ya muy cerrada y era imposible buscar una manera de meterla, digamos. Pero sí, cuando hagamos el Bueno, Ocaso de los Dioses. en realidad tiene casi más sentido hacerla Sí, con el tiene caso de los incluso más dioses, porque en sentido. realidad la película se basa en el Lied, que a grosso modo, sobre todo la primera parte, coincide en muchísimos aspectos con la trama del ocaso de los dioses. O sea que Sin bueno. duda, yo creo que va a ser más adecuado aún en El Ocaso de los Dioses, incluso que en La Valquiria. Oye, y el teatro está completamente cerrado, quiero decir, tú vives al lado del teatro, has estado yendo allí, aunque sea, tú estás a nada, a 5 pasos, vives a 5 pasos de allí, o estás trabajando en casa, no hay En nadie en teatro el no teatro. trabaja nadie en esos momentos, es teletrabajo, y todas las reuniones son por vía Skype o vía Zoom, o es video reuniones, y Ujú. trabajo en casa, pero vamos, trabajo mucho, y el problema de hacerlo todo desde casa y todo a través de plataformas para hacer reuniones multitudinarias, o bueno, es igual, o de 10 personas, pues es que todo es mucho más lento. Mm. Es increíblemente más lento. Pero bueno, trabajando sí, mucho, pero no, en el teatro he ido, bueno, a ver, se puede ir al teatro a hacer una gestión, pero en el teatro es que no hay actividad en esos Ya, pero momentos. la va a Espero haber que la haya pronto. dentro de poco, pero no la Se hay. está hablando, bueno, ya estamos conociendo noticias de que
de que hay posibilidades de recuperar en Europa actividades musicales. El Festival de Salzburgo ha anunciado que va a intentar o van a hacer el festival finalmente de 2020, aunque probablemente muy reformado, un poco empequeñecido, adaptado a la situación. Algunas otras plazas europeas también están intentando ver cómo lo hacen. Yo he oído también que el Teatro Real sigue con la idea, al menos, de programar antes de final del verano la Traviata. ¿Es así? Bueno, estamos en ello. Vamos a ver, va a depender evidentemente de la fase en la que nos encontremos, según la evolución de la pandemia y de las instrucciones de las autoridades sanitarias y del gobierno. Si la fase en la que nos encontramos en julio no permite actividad en los teatros, pues es evidente que no se va a poder hacer la Traviata. Pero si ya nos encontramos en una fase en la que es posible abrir el teatro con determinadas limitaciones y medidas que garanticen la seguridad de todos, vamos, ni lo dudes que vamos a hacer la Traviata. Ujú. Y eso más o menos, ¿cuándo se tomaría esa decisión? Porque claro, estamos ya a finales de mayo casi, bueno, segunda mitad de mayo, realmente tampoco hay mucho tiempo, ¿no? Para programar, ¿no? Pues qué más teoría yo que sabe del cuándo se va a saber. Precisamente uno de los problemas de toda esa situación, de los muchos, pero uno de los más insufribles es la incertidumbre de todo. Quiero decir, yo me he dedicado desde que empezó todo esto a hacer plannings. Hemos hecho, pero muchísimos plannings con mi equipo, porque cada vez que hay unas instrucciones nuevas, elaboramos un nuevo planning de futuro para adaptarnos a lo que son las nuevas instrucciones. Y evidentemente en esos momentos trabajamos con un planning en el que en principio es posible, con determinadas limitaciones, etcétera, y con un gran protocolo que se tiene que poner en marcha, pero es posible hacer la Traviata, pero vamos, tampoco me sorprendería tener que hacer otro planning en el que esas medidas pues, fueran más estrictas o en el que pues no se pudiera hacer. Esto puede pasar, pero nuestra intención es hacerlo, evidentemente. A mí me parece que es importante, o sea, sí, me parece que es importante y la actitud del teatro tiene que ser de intentar defender realmente su actividad, porque Ujú. evidentemente que todo esto va a llegar antes en función de lo puntillosos que seamos, respetando las restricciones, pero en el momento en el que sea posible recuperar la actividad, pues lo vamos a hacer. En primer lugar, pues porque es lo lógico y en segundo lugar porque no queremos cancelar nada que no sea imprescindible cancelar. No queremos, por muchos motivos, pero entre los más importantes y más contundentes, pues por respeto a los artistas. Los artistas al final son seguramente de los que más han sufrido la situación que estamos viviendo y realmente no queremos en absoluto cancelar nada que no sea imprescindible cancelar por muchos motivos, pero en primer lugar por respeto a ellos. Ya. Bueno, vamos a hablar un poquito de la temporada que viene, que yo me imagino que es lo que con más ansiedad quieren saber los aficionados. ¿Cómo se plantea? Pues ¿Cuándo, de la cuándo temporada vais, que viene cuándo vais a poco puedo presentar hablar. y cómo? ¿Eh? De la temporada que viene podemos hacer otra emisión de esas tan agradables que propone Scherzo, ya a partir del momento que se presente, que va a ser, espero, a principios de junio, A ya principios de ahí junio va a vamos. ser presentación. ¿Cómo vais a hacer No, la sí, sí, ahí presentación? puedo, pero evidentemente la presentación de la temporada sigue un protocolo que no me puedo saltar. La temporada se presenta, primero hay un patronato que la aprueba, de este patronato pues se presentan a los patrocinadores, se hace una rueda de prensa a los medios de comunicación y a partir de ahí podemos hablar libremente de la temporada, pero hasta que se presente realmente poca cosa puedo decir. Bueno, Eh, entonces Algo emplazo a más los... excepcional, colosal, fantástica y que es una temporada Sí, que ya bueno, vemos pues va a ser estupenda. Pero más que ya eso, no sé que puedo si hay una decir. persona difícil de dejarse tirar de la lengua es Joan Matabós, pero ¿algo puedes anticiparnos, al menos en número de títulos? ¿Va a haber reducción? ¿Va a ser una temporada más reducida? ¿Va a tener algún tipo de característica especial por la situación derivada de la situación que estamos viviendo? ¿O en principio es una temporada en teoría y sobre el papel como cualquier otra? A ver, es una temporada, de hecho, mucho mejor que cualquier otra. Que es una temporada colosal. Si la pregunta es si la situación de estos meses ha podido tener alguna afectación en la temporada, hombre, vamos a intentar que no la tenga y que si la tiene no se note. Alguna pequeña afectación ha tenido, porque, por ejemplo, hay una de las producciones que se iban a hacer que hemos tenido que cambiarla por otra porque
no voy a decir ni qué ni nada, el día de la rueda de prensa, así que quien quiera que me lo pregunte y lo explico, pero por ejemplo hay algunas, no se puede en esos momentos viajar material de Estados Unidos a Europa, por lo tanto hay determinadas logísticas que estaban previstas para poder arrancar la temporada que no van a poder ser, pero vamos, la afectación sobre la entidad y la excepcionalidad de la temporada es nula, quiero decir, realmente la temporada es una temporada fantástica y nosotros esperamos poderla llevar a cabo y realmente tiene momentos estelares que ya hablaremos de ellos, pero me parece que realmente hay mucho que hablar de la temporada. No, la temporada es una temporada colosal. A mí me parece que es importantísimo justamente en esos momentos que la temporada sea especialmente ambiciosa, porque estamos hablando de uno de los efectos que va a tener lo que nos espera en los próximos meses es evidentemente, por un lado, la inestabilidad en el patrocinio y, por otro lado, la previsible caída del consumo cultural como consecuencia de la disminución del poder adquisitivo de una parte del público. Esto va a ser coyuntural, evidentemente, poco a poco se va a ir recuperando este poder adquisitivo y vamos a volver a una cierta estabilidad, pero desde luego lo que es crucial es que la oferta del teatro sea más excitante y más colosal y más atractiva que nunca, porque hay que combatir ese efecto que va a estar ahí, y que sabemos que va a estar ahí, pero hay que combatir y no hay nada mejor para combatirlo que máxima calidad. Desde luego. Me has dicho que la temporada tenéis intención de presentarla en los primeros días de junio Eso es lo que está previsto. y en principio va a ser una presentación presencial o telemática o cómo os lo, cómo os lo planteáis. Me encantaría, Juan, saber contestar estas cosas. Y yo, pues sí, imagino que si en principio se ha puesto a principios de junio es porque hay más posibilidades de que pueda llegar a ser presencial, pero en realidad no lo sabemos. Y si no es presencial, pues lo que vamos a hacer pues es pues como hacemos las reuniones hoy en día, pues hacerlo por videoconferencia y tener hacer una rueda de prensa pues que no sea presencial o que sea presencial en parte. Es bastante probable que la respuesta a esta pregunta sea que sea parcialmente presencial, es decir, que haya unas limitaciones de aforo importantes, que no todo el mundo pueda estar ahí, pero que a lo mejor entre algunos allí y otros conectados, pues podamos tener algo que se parezca ya un poquito más a lo que es la normalidad. Ya. Se ha dicho, bueno, ¿estás en contacto con colegas de otros teatros de ópera? Imagino que sí, durante todo. ¿Está habiendo una cierta reflexión común acerca de cómo acometer? Te lo pregunto fundamentalmente porque, siendo realistas, hay una cosa que es impepinable. Es muy probable que este otoño, de celebrarse espectáculos en teatros, en auditorios, en locales cerrados, es muy probable que las medidas de seguridad que se van a tener que seguir implementando, puesto que eso lo sabe todo el mundo, hasta que no haya una vacuna, pues el riesgo va a seguir ahí, pues va a forzar eso, pues en el caso de que, en el gozoso caso de que se puedan celebrar los espectáculos normalmente, sí que se van a tener probablemente que reducir los espacios, el aforo. Eso, primero, es factible, es decir, es imaginable unas funciones del Teatro Real en los meses de octubre, noviembre, diciembre, en donde solamente se ocupe una de cada tres butacas. Y qué consecuencias, tanto desde el punto de vista social como desde el punto de vista económico, ves que puede llevar eso? A ver, evidentemente, en el momento en el que se tome la decisión de reiniciar la actividad, pues es evidente que el teatro debe tener unos protocolos de seguridad definidos, tienen que estar publicados internamente y tienen que estar solo pendientes del momento en que se decida que tienen que ser implementados. Por ejemplo, la Secretaría General del Teatro Real lleva justamente trabajando sobre este asunto desde hace semanas. No se sabe todavía cuándo se van a implementar estos protocolos, pero lo que sí sabemos exactamente, o ya empezamos a saber exactamente, es qué es lo que vamos a implementar cuando la evolución de la situación lo permita. Sabemos pues qué normas internas habrá para los trabajadores, sabemos cómo se van a adaptar los espacios diversos del teatro. Sabemos qué protocolos específicos van a tener pues, los coristas y los músicos
en coordinación con el marco del teatro, y a la vez se está elaborando un plan de contingencia para la reanudación de la actividad pública, que eso está orientado a las repeticiones artísticas y también a las visitas guiadas. Lo primero, lo de antes, era más para los ensayos y para un poco la recuperación de la actividad técnica y administrativa, pero luego también evidentemente hay la recuperación de lo que son puramente, pues bueno, la presencia de público en el teatro, que también tiene su propio plan de contingencia. El objetivo es este, es estar completamente preparados para el momento en que la evolución de la situación pues, nos permita abrir con las limitaciones que sean. Sabemos que van a ser con limitaciones en el aforo, como dices, que van a complicar mucho la gestión, pero nosotros en principio preferimos abrir el medio lleno que tenerlo vacío. ¿Cabe la posibilidad de, se da el caso de que haya que representar ante aforos mucho más reducidos, que se aumente el número de representaciones? Puede ser, sí, sí. De momento nosotros incluso en esos momentos, el planning que tengo yo ahora mismo encima de la mesa de Traviata, que repito, llevo 100 planes, quiero decir que en fin, mañana puede haber otro, pero yo el planning que tengo en estos momentos encima de la mesa de Traviata incrementa el número de funciones y reduce el aforo. Eso es exactamente lo que hace el plan. Lo que pasa es que, a ver, vamos a ver. Y en ese sentido me remonto al principio de la pregunta que te hacía. ¿Hay una reflexión, o sea, se ha iniciado algún tipo de reflexión, de debate común entre los principales teatros de ópera europeos? ¿Estás en contacto o estáis en contacto con tus colegas de los grandes coliseos europeos para intercambiar reflexiones de cara a ver las maneras de enfocar y de encarar esta crisis? Sí, es verdad que no te haya contestado eso. Sí, no, evidentemente estamos en contacto permanente. Es decir, yo estoy en contacto diario con muchísimos teatros, y también está muy proactiva Opera Europa, que es la Asociación de Teatros Europeos. Y precisamente, mira, si quieres datos, tengo datos, una encuesta que hizo a teatros, a 70 teatros, que fueron los que contestaron, y que la verdad es que son datos de hace un mes, son del 15 de abril, por lo tanto, esto ha quedado ya muy realmente viejo ya. Pero bueno, en aquel momento el coste de ingresos Mm. para esos teatros, para el global de los teatros, había sido ya en aquel momento, cada vez muchísimo más, de 145.409.000 euros, lo que equivale a 2 millones de euros por compañía. En el caso del Teatro Real es mucho más que eso, porque el Teatro Real depende muchísimo más de los ingresos de taquilla de lo que dependen habitualmente los teatros del centro y el norte de Europa, que tienen unos porcentajes de subvenciones muchísimo más altos. Hace un mes se habían cancelado ya 3.600 funciones de 380 producciones en Europa, y se habían cancelado 2.500 contratos de artistas. Todo esto ahora se tiene que multiplicar, no sé si por dos o por más. Ya, ¿se prevé también un descenso considerable de patrocinio privado? ¿Lo contempláis o no? Pues esperemos que no. Estamos trabajando muy duramente en el Teatro Real, tanto la presidente como el director general, como el responsable de patrocinio, justamente para minimizar dentro de lo posible un descenso del patrocinio. De momento esto está funcionando realmente muy bien, incluso a pesar de la coyuntura en la que nos encontramos. Por lo tanto, evidentemente, los problemas en este ámbito se multiplican, como en el ámbito del taquillaje. Los dos puntos, digamos, fuertes de ingresos del teatro, los dos son realmente tienen un momento realmente muy delicado. Pero bueno, vamos a luchar en ambos casos, porque también estamos convencidos, bueno, yo estoy convencidísimo que es una situación coyuntural, que es decir, vamos a pasar por un proceso de recuperación de la normalidad, pero esto va a ser un proceso, y al final del túnel pues habrá la luz y volveremos a estar un poco como estábamos, pero hay que pasar ese túnel realmente, y hay que realmente hay que poner toda la carne en el asador para que los efectos sobre las instituciones culturales sean lo menos dañinas posibles. Por tanto, sí estamos preparados para asumir que va a haber, evidentemente, una alteración en estas dos variables. Pero repito, en el patrocinio, de momento, no tenemos realmente en absoluto, ninguna noticia concreta que nos lleve a pensar que había algún tipo de afectación. Tampoco, evidentemente, en cuanto a la venta de entradas, pues en este caso el problema es que no lo sabemos, evidentemente. En estos momentos se ha bloqueado la venta de entradas. No sé si hay afectación o no, lo ignoramos. Ya sé que no es exactamente tu negociado, pero ha habido algún tipo de decisión finalmente respecto a qué hacer con los abonados
con los abonos, con las entradas de los espectáculos que no han podido realizarse? La devolución de las entradas. Sí, Bueno, claro. a ver, esto fue un poco tarde, porque básicamente hay cuatro. Vamos a ver, esto no es que sea mi ámbito propio del teatro, pero bueno, sí que me lo sé también, claro. Las entradas se devuelven de cuatro maneras diferentes. Una es con un cheque de regalo, la otra es, a ver si me voy a dejar alguna, con una donación, no, sí, con una cheque de regalo, con una donación, que luego evidentemente en la declaración de la renta, pues una donación por una cantidad pequeña, pues hay el donante recupera un 90% de su donación a través de la devolución del importe de lo que se tiene que devolver de esa temporada en el abono de la temporada próxima. Lo que ha pasado es que esta última variable, que es la más interesante para la mayor parte del público, porque la mayor parte del público, obviamente, o bueno, o en efectivo, evidentemente, la variable del cheque de regalo, la posibilidad del cheque de regalo, esto puede tener interés cuando un espectáculo se te convierte en un cheque de regalo y te lo gastas en otra cosa, pero cuando ya llevamos varios espectáculos, pues esto realmente la gente puede acabar en su cheque de regalo teniendo realmente demasiado dinero, digamos, para gastar y pocas opciones realmente. Por lo tanto, la opción más interesante de todas probablemente sea la de la recuperación del importe correspondiente en la renovación del abono del año próximo. ¿Qué ha pasado con eso? Pues ha pasado que esta variable, esta posibilidad, no se ha podido anunciar hasta hace escasas semanas, un poco por culpa de lo siguiente. Lo explico un poco para que toda la gente sepa un poco lo que ha pasado, ¿no? En el mes de junio y julio, no, mayo, junio y julio, además de la programación artística, lo que ha quedado afectado de una forma enorme también son lo que llamamos los eventos, que son alquileres de sala para pues, bueno, clientes que utilizan la sala para sus eventos privados o a veces públicos, por ejemplo, el Festival Universal, etcétera. Eso también se ha tenido que cancelar y se ha tenido que reubicar en los meses de septiembre y octubre y también noviembre. Eso ha implicado rehacer completamente el planning del mes de finales de agosto, septiembre, octubre y noviembre. Se ha tenido realmente que rehacer porque esos eventos no podían no formar parte del planning del teatro porque suponen un 10% realmente de los ingresos del teatro, casi, bueno, entre eso y el alquiler de salas, de las otras salas. Por lo tanto, hemos tenido que rehacer el planning, hemos tenido que reconfigurar todos los abonos de todo este periodo y por lo tanto no se ha podido configurar los abonos hasta el momento en que esto ha estado hecho. Se ha explicado que no se podía anunciar a la gente que podía optar por recuperar ese dinero a través del abono hasta que hemos tenido hechos los abonos. Por lo tanto, de alguna manera, esto ha sido como una especie de, en fin, de juego de naipes que hasta hace una semana o dos no ha quedado resuelto. Pero vamos, básicamente hay cuatro formas de recuperar, vamos, y son muy claras. Una es un cheque de regalo, otra es una donación, otra es el efectivo y la otra es la recuperación del dinero a través del descuento correspondiente en el abono del año siguiente y ya está. Y me parece que, al fin de cuentas es muy claro y muy obvio. Lo que pasa es que es cierto que se ha hecho tarde y se ha hecho tarde por este motivo que es muy fácil de entender. Es posible que se tuviera que haber explicado antes, yo qué sé. Ya. Eh, Bueno, también llegasteis un poco tarde, pero llegasteis y me consta que hay mucha gente que lo ha agradecido a poner en abierto en Opera Player, en vuestra plataforma, muchas producciones, ¿no? Realmente ahora mismo hay acceso, siguen, ¿no? Me imagino, en acceso libre las producciones online del Real, ¿te consta? Bueno, lo de My Opera Player ha sido uno de los. Bueno, ha sido, la verdad es que dentro del drama que hemos vivido estos meses, pues la verdad es que el nivel de conocimiento y de divulgación que ha tenido la plataforma digital del Teatro ha sido espectacular. A mí me parece que es una satisfacción enorme. Es decir, a ver, a mí me parece que esto de que se pueda pues, acceder a los espectáculos a través de una plataforma digital como My Opera Player, que además ha estado en abierto durante durante un par de 13 meses, no, me parece que ya no lo está. La plataforma, la My Opera Player es una plataforma de pago, de hecho, Ujú, pero ujú. ha estado en abierto durante unos meses, durante toda la época inicial del confinamiento, pues para dar un poco un servicio público y también eso ha servido realmente para una
promoción increíble de la plataforma. La verdad es que las cifras son realmente increíbles, que se ha pasado a tener como 60.000 espectadores, ha tenido pues un alcance de veces 4.700.000 personas, ha tenido como 3 millones de interacciones, que decir, realmente las cifras son increíbles y realmente, bueno, pues un poco esto es una consecuencia, en fin, dentro del drama y de la tragedia, pues es una consecuencia positiva. La palabra positiva no me gustaría utilizarla, pero bueno, al menos es cierto que My Opera Player pues, es muchísimo más conocido ahora de lo que lo era antes. Ujú. Bueno, ¿eres optimista respecto al futuro? Lo digo porque el mundo de la música clásica parece que es un poco el patito feo de todo esto, porque es la tormenta perfecta ya no solo porque ya el mundo de la cultura está especialmente afectado, dentro del mundo de la cultura, el mundo de la música, pero dentro del mundo de la música, el mundo de la música clásica está especialmente afectado por un detalle, que es que en general, y como todo el mundo conoce, eh, la media de edad del público de la música clásica es bastante elevado. Hay mucha gente por encima de los 60, incluso de los 70 años, que pese a que se tomen todas esas medidas a las que te has referido, de protección, etcétera, sería bastante entendible que incluso así tuvieran bastante prurito por lo menos en un futuro a corto o medio plazo, acercarse a un teatro, a una sala de espectáculos cerrada. ¿Lo tenéis en cuenta esto? ¿Lo tenéis en mente? Bueno, eso forma parte de lo que comentábamos antes, de que probablemente va a ser ¿No sería un difícil. momento de hacer también una política realmente de estímulo para que la gente joven se anime a acercarse al Teatro Real, a ver óperas? Me refiero Bueno, a mí me también con parece, yo creo, teatros. Juan, que este es un tema que no va a ser solo del teatro real, es decir, va a tener que haber realmente en el No, momento te que estoy sea hablando de la música clásica en general. una campaña muy general de perder el miedo a volver a consumir espectáculo vivo, a volver a ir al teatro, a volver a ir a danza, a volver a ir a la ópera, a volver a ir a conciertos. Va a tener que haber realmente una campaña realmente de apoyo institucional muy potente a ese nivel. Pero ese no va a ser un problema exclusivo del teatro real. A mí me parece que esto sí va a hacer falta, pero es prematuro, pero en el momento que sea, realmente va a ser imprescindible tomar cartas en el asunto desde el punto de vista de la administración y ayudar a que las compañías de teatro, las compañías de danza, los teatros pequeños, los microteatros, los centros nacionales, el teatro real también, todos, el Auditorio Nacional, puedan realmente volver otra vez a la normalidad. Lo que toca hacer ahora, de momento, es realmente un plan de viabilidad, que es lo que estamos haciendo también. Hay que elaborar un plan de viabilidad y eso sí que es específico de cada una de las instituciones. Cada una va a tener que llevar a cabo su propio plan de viabilidad que permita pues, salir de esta coyuntura a medio plazo, aunque evidentemente todo esto que estoy diciendo choca frontalmente con el hecho de que no sabemos todavía el impacto real de este cese de actividad, porque todavía no se ha establecido el calendario exacto de recuperación de la normalidad. Pero pese a todo, es el momento de comenzar a diseñar por parte de las instituciones la estrategia de gestión que nos va a permitir recuperarnos y por parte ya no de cada institución, sino de la administración pública en general, unos incentivos para que realmente la gente vuelva a consumir cultura. Una de las cosas que más hemos tenido, no sé si para bien o para mal, yo creo que en muchos aspectos para bien durante todas estas semanas ha sido tiempo. ¿En qué lo has ocupado? ¿Has descubierto, has hecho nuevos descubrimientos? ¿Has podido dedicarle horas a visionar óperas o músicas que no conocías o que no conocías poco? ¿Has reflexionado sobre que, por ejemplo, que es absolutamente necesario programar el tríptico de Puccini entero? Ese tipo Me de encanta. cosas. Que los discos solicitados. Vamos a ver, no te creas que ha habido tanto tiempo, ¿eh? Que entre la elaboración de plannings que van cambiantes constantemente, entre la elaboración de protocolos sanitarios preventivos, primero más generales y luego ya negociados con cada uno de los colectivos, entre la planificación futura, incluida la reubicación de los proyectos que progresivamente se iban cancelando,
y entre el plan de viabilidad del teatro, la verdad es que mucho tiempo libre tampoco queda. Lo que pasa es que es cierto que todo esto en casa en vez de en el teatro, lo cual lo hace todo todavía más complicado. Pero vamos, dicho lo cual, sí, la verdad es que sí. Me lo he pasado genial leyendo libros que hacía tiempo que no podía dedicar tanto tiempo a la lectura, y viendo series de televisión, que es una cosa que siempre había querido hacer y nunca había podido. Y ahora sí que es cierto que me he puesto en disciplina, pues que por las noches dedico un tiempo a ver películas de cinéfilo y a ver series de televisión. Y bueno, pues sí, cosas de esas que no puedo hacer nunca. Y sí, escuchar también algunas óperas, también sí, en Blu-ray, por ejemplo, que también tenía pendientes. Pero vamos, me ha quedado libre menos tiempo de lo que te puedo asegurar, ¿eh? Bueno, vamos a ir terminando porque llevamos ya, además hoy hemos empezado muy en punto, llevamos 35 minutos. Joan, ¿tú crees que esto, una vez pase, va a dejar la cosa como estaba? Ya me refiero en general al mundo y al mundo de la cultura en particular. ¿Esto va a cambiar algo? Las cosas, ¿nos va a cambiar a nosotros mismos? ¿Va a cambiar a la sociedad? ¿Va a cambiar la manera en que nos vemos a nosotros mismos desde el punto de vista de sociedad global? ¿O una vez la cosa pase, todo va a volver a ser exactamente igual que antes? Vamos a ver, yo creo que esto va a ser un proceso. Quiero decir, la recuperación de la normalidad no me cabe ninguna duda que va a acabar llegando, pero va a ser un proceso. Lo que tampoco es posible es esas cosas que a veces escuchas de que hasta que todo sea normal no vamos a abrir las puertas. Claro, esto no. Eh, acabaremos en una situación de absoluta normalidad como antes, porque esto puede pasar el día que se descubra una medicación eficaz o una vacuna, o simplemente que el virus desaparezca, como ha pasado otras veces con otras pandemias. Pero lo que es evidente es que mientras eso pasa, es un ejercicio de responsabilidad e inteligencia por parte de las instituciones de ir yendo hacia esa normalidad a través de un proceso en el que hay que establecer pues realmente unas pautas muy concretas, muy estrictas y muy responsables para garantizar la seguridad de todo el mundo. Por lo tanto, sí acabaremos, yo creo, en una absoluta normalidad, pero eso no va a ser inmediatamente y evidentemente quien quiera intentar abrir en julio, eso no va a ser normal. En julio va a ser todo muy complicado, pero que sea muy complicado no quiere decir que si se puede, no se haga. Ujú. Hombre, yo, Julio, es muy complicado. Yo particularmente pienso, sobre todo por lo que oigo a los científicos, que al final yo, sobre todo, mucho más que a los políticos, a quien me creo y a quien escucho es a los científicos, no solo españoles, sino mundiales. Es que nos preparemos para un posible rebrote, una segunda ola en este otoño. Eso me imagino que también vosotros lo contempláis, ¿no? Que realmente la posibilidad existe y no pequeña. Pues si sucede tal cosa, pues tendremos que tomar cartas en el asunto, pero evidentemente este no es el escenario con el que en estos momentos estamos trabajando. No. Bueno, pues de todas formas, bueno, ahí yo quiero acabar con una nota de optimismo. Y tú eres además una persona que te conozco bien, profundamente optimista, y me gustaría que dedicaras a todos los que nos están viendo y a los que nos van a ver, porque estas conversaciones luego se cuelgan, se suben a la página web, a nuestro canal de YouTube, de que enviaras un mensaje de optimismo a los aficionados, a los seguidores del Teatro Real y a los seguidores de la cultura en general. Pues claro que sí, a mí me parece que la situación es tremenda, realmente, pero esto no tiene que ser un problema para que todos no tengamos muy claro que esta situación tan terrible que estamos viviendo, tenemos que tener el convencimiento que con una gestión adecuada, y evidentemente esto va a llevarnos mucho tiempo, esto va a ser, probablemente nos va a llevar años, pero bastantes años recuperar la normalidad plena realmente, pero la vamos a recuperar. Y las instituciones tienen que tener muy claro que a pesar de que a lo mejor una recuperación plena de lo que realmente las instituciones eran antes, a lo mejor no lo vamos a ver ni siquiera en 10 años, es responsabilidad de las instituciones que esto el público lo note lo menos posible. Que tenemos que ser capaces de ser increíblemente atractivos, más que nunca, y de defender la máxima calidad del producto como nunca, porque esa es la mejor garantía de que
tiene sentido que existamos. Muy bien, pues nada, yo creo que nos vamos a emplazar entonces a las primeras semanas, a los primeros días de junio para conocer esa maravillosa temporada 2020-2021. Te emplazo también, si desde aquí, a que me concedas o que nos concedas a Scherzo una entrevista para el número de julio-agosto, en donde ya sí podamos hablar concretamente de esa temporada, que esperemos realmente que se pueda producir y tener y llevar a cabo con las menores incidencias posibles. Y por lo demás, Joan, ha sido un auténtico placer. Muchísimas gracias por sumarte a esta saga, a esta serie de conversaciones que están teniendo, me consta, mucha audiencia, mucho éxito y realmente pues que ha sido bastante revelador. Eh, Gracias, Juan. Muchísimas gracias por invitarme a disponer. Desde luego, esa invitación la tomo inmediatamente. Estaré encantadísimo a partir de la primera semana de junio de que hablemos largo y tendido de la temporada próxima. Verás que realmente, además, es que hay mucho, mucho que hablar. Con media hora ya te digo que no tenemos ni para empezar. Ni para empezar. Bueno, pues habrá que hacer un número especial de Scherzo para dar cuenta de todo ello. Por el momento, nada más, os mando un saludo a todos los que estáis ahí y a todos los que nos seguiréis a través en diferido, a través de nuestro canal de YouTube, recordando sencillamente que las dos próximas sesiones tendrán lugar el próximo miércoles 20 de mayo, en donde Antonio Moral conversará con Javier Solana, exministro de Cultura, exsecretario general de la OTAN y gran melómano, gran aficionado a la música, que además, bueno, pues ha tenido su experiencia personal del coronavirus y seguro que también tendrá cosas interesantísimas que decirnos. Y el día 23 de mayo, es decir, de aquí a una semana, el sábado 23 de mayo, Rafael Ortega Osagoiti conversará con el pianista, con el joven pianista, el joven y brillante pianista Eduardo Fernández. Aquí os dejamos, deseándoos que paséis un fantástico fin de semana. Joan, muchas gracias, un beso muy fuerte y mucho ánimo, de verdad. Gracias. Adiós a todos. Chao.